La ecuación 3 es la que tenemos aquí, que habíamos dividido entre P de X, pero es la que nos va a servir. O sea que la ecuación 3 es dy en dx más P de X de Y igual a F de X. La diferencia es que no es la homogénea asociada. La homogénea asociada nos permite encontrar Y sub C. Entonces regresamos a la 3. Para tener las dos, y la suma de las dos va a ser la Y solución general. Entonces regresamos aquí, ya sabemos cuál es la ecuación 3. Solución particular de 3. Siguiendo un procedimiento llamado variación de parámetros. La idea básica es encontrar una función de X, encontrar una función que depende de la variable X, la cual la podemos mencionar como U de X. Ahí dice que tengo una función U que depende de X. De tal manera o tal que la Y particular, o sea la Y sub P, va a ser igual a esa U de X, pero multiplicada por la Y característica, que también depende de X. ¿Ok? En forma más simple, podríamos escribirlo como Y sub P igual a U por Y sub C. Digo más simple porque esto lo vamos a tener que derivar y entonces va a ser mucho más fácil trabajar ahí. También hay que recordar quién era Y sub C, para que podamos poner que YP va a ser igual a esa función. Bueno, voy a dejar mejor todavía el U de X. Y en lugar de la YC, ¿quién era YC? ¿Quién es YC? ¿Ah? ¿Quién es YC? O YC de X si quiere para que va a regresar todo como estaba mejor. U de X por YC de X. ¿Quién es YC de X? YC es la característica, pues nosotros llegamos a una fórmula. ¿Cuál era esa fórmula? Pues era E a la menos integral de P de X por dx. Para hallar U de X y por ende YP, sabemos que como YP es solución ¿de qué ecuación habíamos dicho? De la número 3. Entonces, si YP es una solución de 3, sustituimos y nos quedaría la derivada de YP con respecto de X más P de X con mayúscula por YP va a ser igual a esa función F de X. Solo recuerde la ecuación número 3.
Pero como nosotros estamos suponiendo que YP es U de X por YC o Y sub C, como le he dicho que era más fácil para trabajarlo de aquí, lo que voy a hacer ahorita es que YP es U por Y sub C. Es más fácil, quitando las X, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la derivada de esto que está acá? Que sería la derivada de U por YC con respecto de X más P de X por YP, pero YP es U por YC y eso va a ser igual a F de X. ¿Se comprendió esa sustitución? Perfecto. ¿Y cómo sería entonces la derivada de U por YC si tenemos que estamos derivando con respecto de X? Como U depende de X y S depende de X, entonces aplicamos la derivada de un producto. Y la derivada de un producto sería entonces U por la derivada de Y sub C con respecto de X más Y sub C por la derivada de U con respecto de X. Enmarquemos eso para que no se nos olvide. Cuando estudiemos podemos revisar de dónde viene. Eso sería completamente esa derivada. ¿Verdad? Y luego en los otros términos, quitando los paréntesis, nos quedaría más P de X por U por YC igual a F de X. Pero entre este primer término y este tercer término los podemos agrupar. Entonces nos quedaría U por la derivada de YC con respecto de X más P de X por U por YC. Y separar más YC por la derivada de U con respecto de X y eso es igual a F de X. Poco a poco vamos metiendo todos los conceptos que tenemos y en estos dos pues la idea de juntarlos es porque tienen factor común U. Entonces podemos escribir que U es factor común de la derivada de YC con respecto de X más P de X por YC. Pero eso está sumado a la derivada de U con respecto de X por YC. Y eso es igual a F de X. Pero, ¿cómo podemos o de dónde podemos obtener este valor? Dice la derivada de YC con respecto de X más P de X por YC. ¿Cuánto vale eso? La pregunta es, ¿cuánto vale la derivada de YC con respecto de X más P de X por YC? No. Ah, no, porque es la derivada. No, vea que la variable ahora es YC. ¿En dónde usamos esta expresión arriba? Vámonos por acá. Acá. Si YC es una solución, entonces la derivada de YC con respecto de X más P de X por YC es igual a 0. Esto es lo que tengo ahí abajo. ¿Cierto o no? Entonces vamos a sustituirlo por 0. Todo esto vale 0. Por lo tanto, ya solo nos queda que la derivada de U con respecto de X por Y sub C es igual a F de X.
Pero esta ecuación última, esta ecuación diferencial, también es de variables separables, me parece. ¿Sí o no? Y vamos a separar las variables. Me va a quedar en el lado izquierdo, me va a quedar con du por yc igual a f de x por dx. Voy a dividir dentro de yc, me va a quedar que el diferencial de u es igual a f de x por dx dividido dentro de y sub c. Ahora integro en ambos lados. La integral del diferencial de u es igual a la integral de f de x por dx dividido dentro de y sub c. Ese sería el valor de u, la integral de f de x por dx dividido entre y sub c. ¿Cierto? Ahora bien, bueno, aquí nos quedaría que u es igual a la integral de f de x por dx dividido entre y sub c. Ahí puede juntar el f de x y el y sub c. Pero la u, ¿cuánto valía la u? Regresemos a las sustituciones. ¿Dónde tendremos esa u? Acá. O acá, como le dije yo que era más fácil verlo, es lo mismo. Desde aquí podemos despejar u, nos quedaría que u sería yp sobre y sub c. Por lo tanto, yp sobre y sub c va a ser u. Esa es la que vamos a ir a usar ahí abajo. Porque ya la habíamos usado. Entonces sustituimos esa última, que es la que está ahí en la pantalla en este momento, y escribimos yp sobre y sub c. Y eso va a ser la integral de f de x por dx dividido entre de y sub c. Por lo tanto, la yp, que es la que estamos buscando, me va a quedar y sub c por la integral de f de x por dx dividido entre y sub c. La enmarcamos como importante para nosotros. Aquí hay algunos alumnos que se tientan de eliminar esta y sub c con esta y sub c. Eso no se puede porque el y sub c aquí está afuera de la integral. No la puedo meter dentro de la integral solo así. Cuando uno saca cosas, sí, pero la YC no la puedo sacar de aquí porque la YC depende de X. Entonces, este cociente de f de X entre YC me va a quedar una función monstruosa si usted quiere, pero va a ser una función de X, por lo tanto no se puede sacar. Pero habíamos dicho al inicio que la propiedad, que la Y general era igual a Y sub C más Y sub P. Pero Y sub C ya la pudimos calcular. Y ahora Y sub P también. Por ese recuadro donde está la YP. ¿Va? Son los integrales, ¿verdad? Sí, nos va a quedar algo así monstruoso, ¿va? Pero eso es lo que queda. ¿Va? La Y va a ser igual. Y sub C, habíamos dicho que Y sub C era E a la menos integral de P de X por dx. La Y sub C. Más la YP que la acabamos de encontrar ahorita, Y sub C por la integral de f de x por dx dividido entre Y sub C. O sea que la Y va a ser igual a E a la menos integral de P de X por dx. Y ahora podemos sustituir también la Y sub C otra vez por E a la menos integral de P de X por dx. Y eso multiplicado por la integral de f de X por dx sobre Y sub C.
Bueno, pero aquí tal vez hubiera sido prudente de una vez sustituir la y sub c aquí dentro de la integral, ¿sí? Poner que es e a la menos integral. ¿Y será que eso nos va a simplificar algo? Vamos a ver. Pero ahí vamos. Diríamos que y va a ser a e a la menos integral de p de x por dx más e a la menos integral de p de x por dx. Y aquí en esta integral pues simplemente lo que voy a hacer es subir el e a la menos p de x, poniéndolo como en la parte de arriba como e a la integral de p de x por f de x por dx, para que se mire más, como más simplificado. Esa se está multiplicando, sería bueno que tal vez le dejáramos ahí un puntito de multiplicación, pero se ve claramente que está multiplicando. Esto ya se vio como que se volvió muy complicado, pero no, la intención de todo lo que desarrollé es para demostrar como que lo habíamos rotulado aquí como el procedimiento. Ya en la práctica es un poco más simple. ¿Por qué? Veámoslo. El ejemplo sería así. Esa fórmula ni se la vaya a aprender. Si quiere se la aprende pues, pero no vale la pena. La derivada de y con respecto de x es igual a 4y. Esta ecuación es una ecuación lineal y al mismo tiempo también es una ecuación de variables separables, las dos cosas, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a resolver de la siguiente manera. Primero la escribimos como forma lineal. O sea, se puede resolver, como vuelvo a repetir, por variables separables. Pero lo que yo quiero es entrarle por ecuación lineal. La solución es la siguiente. Primero la escribo como ecuación lineal. O sea, dy en dx menos 4y es igual a 0. A esta le podemos poner ecuación número 2, porque ahora es la homogénea asociada. ¿Correcto? Entonces, nosotros conocemos en la expresión de aquí arriba esto que subía la integral. A esto nosotros le llamamos el factor integrable. Normalmente yo lo represento por las letras F y I. La diferencia es que de y sub c sería e a la menos integral de p de x. Aquí me hizo falta, qué triste. Voy a tener que borrar varias cosas para corregir lo que me hizo falta. Sí. Corrijo y después lo vuelvo a... Lo que pasa es que aquí me hizo falta el de x. P de x por dx. Si no, no se puede integrar eso. Y ahora sí, f de x otra vez por dx, porque este dx es el de esta integral y este dx es el de toda la integral. Entonces ahí se me vacilé, yo no lo había puesto. Pero voy a rotular lo que había dicho. La integral bien hecha, o sea, esto e a la integral de p de x por dx se llama factor integrable. Yo normalmente, para no decir factor integrable, solo uso las iniciales FI.
Entonces, vea lo que voy a hacer. Primero encuentro mi factor integrable, que definí ahí arriba, que decía que era e a la integral de p de x por dx. E a la integral de p de x por dx. Pero ¿quién es p de x? De esta expresión se ve que p de x ¿cuánto vale? Eso ya lo tiene que saber porque lo vimos. Vea que tenemos dy en dx menos 4 veces y, que es la variable. Entonces, este va a ser es el p de x. P de x vale menos 4. Eso lo vimos en las, ¿cómo se llama? En la característica. Que era la famosa, la ecuación ya sea la 3 o la 4, donde estuviera el p de x. Solo para entender qué es p de x. Entonces, este factor integrable se va a convertir en e a la integral de menos 4 por dx. Esto va a ser e a la menos 4 por la integral de dx, y eso va a ser igual a e a la menos 4x. Ese es el factor integrable. Ahora vamos a multiplicar la ecuación 2, última, por el factor integrable. Eso quiere decir que nos va a quedar e a la menos 4x por la ecuación que era, la voy a poner hasta con el mismo color, dy en dx menos 4y igual a 0. Bueno, voy a quitar el igual a 0. Solo voy a dejar el lado multiplicando el lado izquierdo. Y eso va a ser igual a e a la menos 4x por 0. Lo primero es, multiplicamos por el factor integrable. El factor integrable es muy similar a la YC, solo que la YC es e a la menos p de x por dx. En este caso va a ser e a la más. Entonces la expresión final nos quedaría entonces e a la menos 4x por dy en dx menos 4e a la menos 4x por y igual a 0. Pero aquí viene una cosa muy característica, que lo voy a poner con morado. La derivada, óigase bien, de el factor integrable por la derivada por y con respecto de x va a ser exactamente lo que está arriba. Veamos. Bueno, esto pues va a ser igual a 0. Este paso es clave. La derivada del factor integrable por y con respecto de x va a ser la ecuación diferencial multiplicada por el factor integrable. Comprobémoslo. El factor integrable es e a la menos 4x, ¿cierto o no? Entonces, para encontrar esta derivada, sería la derivada de un producto, ¿sí? Entonces sería primero la derivada de e a la menos 4x. ¿Cuánto es la derivada de e a la menos 4x? Sería menos 4 por e a la menos 4x, ¿cierto o no? Multiplicado por y, es este término. Más e a la menos 4x por la derivada de y con respecto de x. ¿Siempre va a dar eso? Sí, siempre da eso. O sea, cuando usted multiplica la ecuación original, que en este caso sería la 2, porque esta es la original, incluso ni la estamos clasificando como la y sub c. No, estamos clasificando como la original porque lo único que hicimos fue pasar a restar el 4y. Y nos quedó 0, no hay f de x. Pero aunque hubiera f de x, el proceso sería igual. Entonces, a la hora que encontramos el factor integrable, ese factor integrable lo multiplicamos por toda la ecuación 2. Está aquí indicado. Y aquí está su resultado.
Pero para proseguir nos tenemos que dar cuenta que este siempre va a ser la derivada del factor integrable por y, siempre. Esto aplica el concepto, si quieres se lo hago aquí a la par, tal vez con verde, sería la derivada del factor integrable es e a la menos 4x. Eso lo mira aquí arriba. Ahí está el factor integrable, aquí en la parte de arriba. Factor integrable es e a la menos 4x por y la vamos a derivar con respecto de x. Y eso por supuesto nos tiene que dar 0. Como tengo la derivada de un producto sería y por la derivada de e a la menos 4x con respecto a x más e a la menos 4x por la derivada de y con respecto de x. Pero la derivada de e a la menos 4x sabemos que es y por menos 4 por e a la menos 4x. Se cierra ahí el corchete, más e a la menos 4x por dy en dx. Lo había dicho dictado, pero aquí en total me quería menos 4 por e a la menos 4x por y, más e a la menos 4x por la derivada de y con respecto de x. Que al ordenarla, si hacer una conmutatividad, tendríamos e a la menos 4x por la derivada de y con respecto a x menos 4 e a la menos 4x por y igual a 0. Esto es la ecuación 2. Es la ecuación 2 multiplicada por el factor integrable. Aquí está la ecuación 2 multiplicada por el factor integrable y me quedó esto. Y esto es exactamente a lo que llegué. Vea, e a la menos 4x por la derivada de y con respecto a x menos 4. Entonces, como tengo la derivada, puedo separar variables separables y decir que la derivada del factor integrable por y es igual a 0 de x. Yo pongo este 0 de x, yo sé que 0 por dx me va a dar 0. Pero yo sé que también mis alumnos a veces se pierden cuando entran a integrales. Veámoslo por qué. Ahora integro de los dos lados. Me queda la integral del diferencial del factor integrable por y igual a la integral, vamos a ponerla con rojo, de 0 por dx. Por lo tanto, aquí en el lado izquierdo se cancela la integral con el diferencial y me queda el factor integrable por y es igual. Y la integral de 0 de x, ¿qué es? Una constante. ¿Cierto o no? Por eso es que me gusta poner 0 por dx. Porque eso sería 0, sacamos el 0, la integral de dx. Pero la integral de dx es x, pero 0 por x se vuelve a dar 0. Yo solamente pongo la constante. Entonces recordemos que el factor integrable, que fue el que encontramos aquí arriba, en esta lineota, si quiere se lo pongo por aquí como resumido. El factor integrable en este problema era e a la menos 4x. Porque tenemos esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a, y este es igual a esto. Por lo tanto, el principio es igual al final. ¿Estamos? Entonces sustituimos e a la menos 4x por y va a ser igual a una constante. Si multiplicamos todo por e a la 4x, nos va a quedar que y es igual a una constante por e a la 4x. ¿Qué solución es esa? ¿Y sub c o y sub p? Una constante y es sub c. Y sub c. Tiene constante y sub c. Solo que nos hayamos equivocado y que metimos la constante más, ahí estaríamos en clavo. O si lo hubiéramos quitado.
ahí se termina el problema. Esa sería la solución a esa ecuación. Y es lógico. Si lo hace por variables separables, va a llegar a lo mismo. Pero miremos uno donde haya que ampliar lo que vimos hoy. Ese puede ser perfectamente el ejemplo número 2. Y dice resolver la derivada de y con respecto de x menos 4 veces y igual a 8. Eso para nosotros ahora va a ser la ecuación número 1, la ecuación diferencial de A. El lado izquierdo tiene el matiz exactamente del ejemplo anterior. Pero la gran diferencia es que no es una homogénea asociada, porque está comparada con 8. Pero la teoría sigue igual. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es encontrar P de X. P de X en este caso es menos 4. ¿Cierto? Porque la derivada de y con respecto a X tiene coeficiente 1. Si tuviera otro coeficiente, entonces tenemos que dividir todo dentro de ese coeficiente. ¿Estamos? Si P de X es igual a menos 4, ¿cuánto vale el factor integrable? El factor integrable siempre va a ser e a la integral del P de X por dx. Ahora lo voy a hacer para abajo. Esto va a ser entonces e a la integral de menos 4 por dx. Por lo tanto, esto va a ser e a la menos 4 por la integral de dx. Resultado final, e a la menos 4x. Como puede ver, es exactamente el mismo que el ejemplo anterior, porque el factor integrable no tiene nada que ver con la función que esté al lado derecho. Esa es una gran ventaja. Ahora, ¿qué hacemos? El paso era multiplicar la ecuación 1 por el factor integrable. Lo voy a escribir para que se le quede. Ahora nos tocaría multiplicar la ecuación 1 por el factor integrable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿eso cómo nos va a quedar? Nos va a quedar e a la menos 4x. Si lo hago de una vez término a término, me quedaría por la derivada de y con respecto de x menos 4 e a la menos 4x, ordenando un poco de una vez, igual a 8 por e a la menos 4x. En este momento es probable que alguien piense que estamos complicadísimos, como que hicimos algo malo, porque antes apenas estaba comparado con 8, ahora está comparado con 8 por e a la menos 4x. Pero nosotros vamos a seguir nuestra teoría. ¿Cuál es nuestra teoría? Que todo este término o sea, todo el lado izquierdo de la ecuación se puede representar como la derivada del producto del factor integrable por y, así de fácil. Ahí están los corchetes para indicar lo que dije, y eso va a ser con respecto de x igual a 8 por e a la menos 4x. De y nos quedaba 0, por eso se volvía muy fácil. Pero es una de variables separables, por lo tanto nos va a quedar que el diferencial de e a la menos 4x por y va a ser igual a 8 veces e a la menos 4x por dx. Y ahora le metemos el símbolo de la integral en ambos lados. Y apliquemos todo lo que sabemos. La integral de la derivada se cancelan, ¿cierto? Entonces nos va a quedar e a la menos 4x por y va a ser igual. Y ahora integramos el lado derecho. Para empezar ponemos el 8 afuera, e a la menos 4x por dx. ¿Puede hacer la integral directa de esa, e a la menos 4x? Si tiene problemas, yo le recomiendo que use el u. Si u es igual a menos 4x, el diferencial de u sería menos 4 de x. Por lo tanto, de u partido menos 4 va a ser igual a dx. Entonces, la integral
la tendríamos como, en lugar de poner e a la menos 4x, pondría e a la u. Y en lugar de poner el diferencial de x, pondría du partido menos 4. Esto me va a quedar e a la menos 4x. Lo retomo con color azul siempre. E a la menos 4x por y igual a 8 sobre menos 4 por la integral de e a la u por du. Esa ya está más fácil de integrar. Por lo tanto me va a quedar e a la menos 4x por y es igual a menos 2 y la integral de e a la u es e a la u más una constante. Si regresamos la variable u, me quedaría e a la menos 4x por y es igual a menos 2e. Pero en lugar de regresar la u, ponemos menos 4x más c. Aquí es muy fácil multiplicar todo por e a la más 4x. Por lo tanto, nos va a quedar y es igual a menos 2 por e a la 0, porque me quedaría menos 4x más 4x, se eliminaría, más una constante por e a la 4x, que fue lo que multipliqué. Por lo tanto, la y sería igual a menos 2 más una constante por e a la 4x. Pero esa básicamente es la solución general. Entonces, como esta no tiene constante, esta va a ser yp. Y como la otra tiene constante, entonces esta va a ser y sub c. Pero la solución es la que ya planteamos ahí. Y es igual a menos 2 más c por e a la 4x. Básicamente, la solución al final, ya sea YP, YC o la solución general, va saliendo hasta allá al final del proceso. Sí, de una vez. Es el mismo en cualquiera de las tres, pero va a salir lo que nos queda, pues. Sí, lo que queda es la solución general. Lo único que tiene uno que aprender es a visualizar quién es la particular, porque la propiedad, ¿no? Quién es la particular y quién es la característica. Vea que la característica, esa c por e a la 4x, la podemos sacar desde acá. ¿Por qué? Porque esta ecuación la traduciríamos a la homogénea asociada. Y esa homogénea asociada sería la derivada de y con respecto de x menos 4y igual a 0. Y aquí, sin meternos a ecuación lineal, de una vez nos tiramos a variables separables. Diríamos dy en dx es igual a 4y. Pasamos a multiplicar el dx. dy es igual a 4y por dx. El y lo podemos pasar a dividir y nos quedaría dy sobre y es igual a 4 por dx. Integramos ambos lados, que nos quedaría que el logaritmo natural de y es igual a 4x más una constante c. Por lo tanto, y sería e a la 4x más c. O sea que y es igual a e a la 4x por e a la c. Porque están sumando los exponentes, ¿no? Y nos quedaría entonces que y es igual a e a la 4x por una constante c1. Que ordenada podría ser y igual a c1 por e a la 4x. Entonces, si aquí nos venimos, solo voy a hacer una división, porque esto salió de la pregunta, ¿no? Voy a tratar de dividir mi pantalla para que no se vuelva relajo esto. Ese último valor que tenemos ahí, y igual a C1 por E a la 4X, es la Y sub C. Pongámosle nombre. Y esa es la que aparece acá. Y es C por E a la 4X. La Y sub C. Está demostrado, pues. Pero como usted decía, no, ahí la que me sale es la Y general.
Solo lo único que tengo que tener visión es de separar la Y particular de la Y característica y ya. ¿Ah? Vamos a dejarlo aquí para que usted le dé tiempo, no solo tiene examen la otra semana, ¿va? Para que usted no se me vaya a ir presionar con los dos temas, ¿va? Sí, porque se le van a terminar cruzando los cables. Entonces, pero vamos a seguir, solo que hoy por hoy vamos a terminar aquí y vamos a resolver otro ejercicio. Como le dije, vamos a aprovechar el tiempo para resolver ejercicios. Pero ahora resulta que vamos a aprovechar el tiempo para pasar el examen, ¿va? El día que vamos ganado. Entonces lo dejamos por hoy aquí y seguimos.